Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer volverles a saludar en este programa. Volvamos a la palabra que se transmite a través de la radio Fe y Armonía, gracias a los buenos oficios de su director general, el doctor José Sánchez Barón, y a nuestro hermano tecnólogo Elías Sánchez Alfonso. Agradecemos mucho de verdad la oportunidad de poder transmitir este programa bíblico a través de este medio y damos también la bienvenida a todos aquellos que nos miran por la plataforma del Facebook. Sean bienvenidos a este programa, el programa número 25 que estamos realizando a través de esta radio Fe y Armonía. Queremos recordarles que este programa se transmite cada lunes y cada miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora este de Estados Unidos, desde donde se está transmitiendo. Y también queremos recordarles que visiten la página web frankforestbible.com, donde ustedes van a encontrar los programas radiales anteriores, van a encontrar otro tipo de material para dar estudios bíblicos, etcétera, y también van a encontrar allí enlaces para las cuentas de Instagram y Facebook, donde hay también algunos videos grabados y otro material espiritual de interés. También, si ustedes desean tener alguna lectura del espíritu de profecía, en mi página web también pueden encontrar ustedes los enlaces para leer libros del espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, Historia de la Redención y varios libros cuyos enlaces están colocados allí. Entiendo y soy conocedor de esto, por supuesto, que eso se puede conseguir de muchas maneras en alguna otra parte. Sin embargo, tienen la facilidad, simplemente accediendo a mi página web, de poder hacer clic en la página web, y ustedes allí van a bajar y van a mirar dónde están los enlaces para estos estudios, para estos libros. También les dejamos saber que en este programa estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Y esta inquietud viene por el hecho de que hay una especie de preocupación general y también de este servidor para regresar al estudio de la Biblia, al estudio de la palabra, porque entendemos, hermanos, amigos, que nosotros hemos abandonado mucho el estudio de la palabra y por lo tanto necesitamos regresar a eso con urgencia. Muy bien, entonces, si ustedes tienen algún comentario que hacer, si tienen alguna petición de oración que hacer, si tienen ustedes alguna necesidad de saludar o algo por el estilo, ustedes pueden hacerlo libremente desde los controles. Nosotros tomamos nota de sus peticiones de oración, tomamos notas de sus saludos y agradecemos muchísimo su sintonía a este medio. Y nosotros entonces al final del programa acostumbramos tomar un espacio para orar por esas peticiones que ustedes están haciendo y también tomamos un espacio para regresarles sus apreciados saludos. Así que sin más ni más vamos a orar para comenzar y vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de tener este programa en vivo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque en paz, en tranquilidad, podemos realizar esta grabación, esta producción en vivo. Gracias porque hay personas que se conectan para escuchar, hay otros que mirarán esto después. Pero sea como sea, Señor, agradecemos que el mensaje está llegando, el mensaje se está esparciendo, se está difundiendo la luz de lo que el Apocalipsis es. Señor, cuando nosotros navegamos en el Internet, encontramos muchas cosas. Hay cosas buenas y hay cosas malas.
Cuando vamos a la iglesia, al templo, escuchamos muchas cosas. Escuchamos cosas buenas y cosas que no son muy buenas. Escuchamos sermones que están adheridos a tu palabra. Escuchamos otros que están más bien adheridos a las opiniones de los hombres, a las tradiciones, a lo que la gente piensa. Este mundo, Señor, de incertidumbre, esta humanidad que tal vez no tiene un rumbo fijo, que está confundida, como lo dice el Apocalipsis, tiende a desorientarse por el hecho de que tu palabra ha sido puesta a un lado. Y el propósito de este programa, Señor, no es otro que motivar a los que están oyendo y viendo a que regresen al estudio de la palabra. Nadie ha dicho que esto sea fácil, porque, como dice Primera de Pedro 5:8, el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta no es una batalla fácil, nunca lo ha sido y no lo será. Volver a la palabra implica disciplina, esfuerzo, responsabilidad. Y tal vez en muchos de nosotros esas cualidades del carácter se han perdido o están dormidas. Te pedimos, Padre, que tú despiertes en nosotros el deseo de regresar a tu palabra. Porque como pecadores que somos, lo único que deseamos es hacer el mal. No queremos estudiar tu palabra porque cuando estudiamos tu palabra nos enfrenta a nuestras malas acciones, a nuestra mala conducta, a nuestros pecados, a nuestros malos hábitos. La Biblia quita o sugiere poner a un lado las tradiciones humanas y ceñirse solamente a lo que está escrito, a lo que dice Jehová. Así que, Padre, hablando con mucha franqueza, Señor, necesitamos un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Necesitamos ser transformados, porque cuando Jesús venga, Él no va a hacer un milagro en la mente de ninguno para transformar el carácter. Esto es algo que tiene que hacerse ahora. Y el único poder que existe en el universo capaz de hacer eso es el poder de Dios. Tu poder, Señor. Obrando a través del Espíritu Santo que actúa a través de los ángeles. Por lo tanto, Señor, te invitamos. No te estamos invitando por el hecho de que no te hayamos tenido en el día. Te invitamos de forma especial para que tus ángeles nos acompañen, el Espíritu Santo pueda venir y hacer morada en nosotros en este momento, acompañarnos, iluminar nuestra mente, iluminar nuestra conciencia, abrir nuestros pensamientos y abrirnos el entendimiento como hizo Jesús con aquellos dos discípulos que caminaban hacia Emaús. Abre nuestros ojos para ver lo que no vemos. Abre nuestros oídos para escuchar lo que no hemos escuchado. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para entender lo que no hemos entendido. Y una vez que lo hayamos entendido, también danos la oportunidad, Señor, de compartir este mensaje con quien lo necesite, con personas que están ávidas de conocerte, de ser salvas. Ponlas en nuestro camino y que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer tales personas para hablarles en el nombre del Señor acerca de ti. Y que también tengan ellos la oportunidad de ser salvos. El mundo, Señor, es un lazareto. El mundo ahora mismo está convertido en un caos. Y aunque hay momentos de paz, en general, Señor, hay guerras, hay problemas, hay familias rotas, hay personas matándose unos a otros, hay mujeres abortando niños a cada día, hay personas suicidándose, hay gente usando drogas por todas partes, personas que se lastiman el cuerpo, que se dañan el cuerpo, que se cambian el cuerpo.
Por lo tanto, Dios, pedimos que tengas misericordia de nosotros y al abrir las páginas de la Biblia podamos encontrar allí el mensaje que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por contestarnos, gracias por enviar tu Espíritu Santo, gracias porque sabemos, Señor, que tú vas a responder, porque tú siempre respondes, Señor. Siempre tú tienes una palabra que decir. Y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Estamos estudiando la iglesia a Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Muy interesante, hermanos, que el mensaje de la iglesia a Tiatira comienza con el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y además de eso tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a Tiatira, vamos a leer el resto del texto, el mensaje completo. Capítulo 2, versículo 19, vamos ahora. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también, dice Jesús, la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Tiatira es uno de los mensajes más largos que el Señor Jesús remitió a las iglesias. Y tal como sucedió con la iglesia de Pérgamo, en el mensaje a Tiatira tenemos un personaje bíblico involucrado. Hay más personajes, solo que no se los menciona por nombre. Pero el personaje principal es Jezabel. En Pérgamo, el personaje principal era Balaam. Ahora en Tiatira, el personaje principal es Jezabel. En Esmirna no hay personajes principales. Solamente es un mensaje general a la iglesia. Y en Éfeso solamente se habla de aquellos que son apóstoles. Pero tampoco se menciona particularmente a alguien como el causante de que la iglesia esté desviada. Entonces, después del mensaje a Pérgamo, donde el Señor le dijo que estaba donde está el trono de Satanás, y que le dijo que retenía su nombre y que no había negado ni su fe ni en los días en que Antipas fue muerto, en los días entre vosotros donde Satanás mora,
El Señor entonces le mencionó la doctrina de Balaam y estudiamos por varios días la doctrina de Balaam. Y por supuesto, al hablar de Balaam, también aquí la Biblia menciona a Balac en el mensaje a Pérgamo. Estuvimos hablando de los dos personajes y hablamos del asunto, del soborno, del asna, de cuando Balaam la castigó, de por qué. Todo eso lo conversamos. Y dijimos, ¿verdad?, que el mensaje a Pérgamo, la promesa era que le iba a dar a comer del maná escondido y hablamos acerca del maná y del maná escondido que está allá en el arca del pacto. Todo eso lo conversamos. Si ustedes quieren, ustedes pueden ir a la página web y mirar el programa. Ahí están los programas de los mensajes previos a las iglesias. Ahora nos corresponde Tiatira. El mensaje a Tiatira es un mensaje bien particular porque el Señor le dice a Tiatira en el versículo 21, en el mensaje a Tiatira, el Señor le dice, hablando de Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta. Bueno, hermanos, amigos, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, el mensaje a Tiatira es un llamado al arrepentimiento para Jezabel. Jezabel, y voy a buscar aquí unas notas que tengo en el computador, algunas características que tiene Jezabel. Su nombre aparece 20 veces en el texto bíblico. 20 veces. Aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y una sola vez en el libro del Apocalipsis. Jezabel, dice la Biblia, era la mujer del rey de Israel, Acab. Ahora, en el Apocalipsis no se menciona a Acab, solamente se menciona a Jezabel. Pero como ella estaba casada con el rey, necesariamente tenemos que incluirlo en el mensaje a Tiatira. Porque el mensaje a Tiatira, como les digo, es un mensaje para que ella se arrepienta. Y notemos bien, hermanos, algo bien interesante que dice la Biblia, que esta mujer se dice a sí mismo ser profetisa. Pero ella enseña y seduce a los siervos de Dios para que forniquen y coman de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, el mensaje de Tiatira está enmarcado en la historia de Jezabel y para poder entenderlo necesitamos irnos a la historia de Jezabel. Así como hicimos con Balaam, que fuimos al libro de Números para mirar su historia y leerla, vamos ahora también a buscar en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, y vamos a ir al capítulo 16 de Primera de Reyes. Capítulo 16 de Primera de Reyes, allí están los reinados de Ela y Zimri, y después viene el reinado de Omri. Luego del reinado de Omri, entonces viene el reinado de Acab. Según la cronología bíblica, Acab comenzó su reinado aproximadamente, no podemos dar una fecha exacta, aproximadamente en el año 873 a.C. O sea que todavía faltaban 800 años para que Jesús viniera. Y dice la Biblia en el versículo 29 de Primera de Reyes, el capítulo 16, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahora, permítanme explicarles un poquito esa declaración que dice la Biblia, que Acab comenzó a reinar en el año 38 de Asa, el rey de Judá. Judá e Israel, durante los tiempos de Saúl, de David y de Salomón, eran una sola nación. Pero ¿qué pasó?
Cuando Salomón llegó al reinado, Salomón tuvo un reinado glorioso. Él le pidió a Dios que le diera sabiduría para reinar al pueblo de Israel, y Dios le dijo que como él le había pedido sabiduría, se la iba a conceder, y además le iba a dar todo lo que no le había pedido: riquezas, honra, honores. Salomón llegó a ser el rey más glorioso en Israel, el más sabio, y bajo su reinado Israel prosperó. Pero ¿qué sucedió? Salomón se apartó de Dios al final de su reinado, y Dios le envió un profeta para darle un mensaje. Y este profeta le dijo que su reino se iba a dividir en dos. 10 tribus se iban a ir hacia el norte, hacia los lados de Samaria, y otras 2 tribus se iban a quedar al sur en Judea, en Judá. Y así fue. Cuando Salomón murió, sus hijos se disputaron el reino, bueno, un hijo suyo y otro, se disputaron el reino, y efectivamente 10 de las tribus se fueron hacia el norte y las otras 2 tribus se quedaron en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén, en la tierra de Judá, allí estaba el templo que Salomón había edificado. Donde las 10 tribus se fueron, no había templo. Entonces, el rey de ellos les propuso que en vez de tener un templo, hicieran un becerro para adorarlo, para que de esa manera no tuviesen que irse ellos al sur a adorar a Dios, y adoraban a Dios a través de un becerro, y allí comenzó la idolatría y la apostasía de Israel, mas no de Judá. Pero con el tiempo, los de Judá, que vieron lo que estaba haciendo los de Israel, se copiaron de sus hermanos, los del norte, se copiaron, y entonces sucedió que ellos comenzaron a hacer lo mismo, y dice la Biblia que no solamente hicieron lo mismo que hicieron los del norte, hicieron hasta peor. Porque ellos tenían el templo donde adoraban a Dios, y en el templo donde adoraban a Dios, allí metieron imágenes de Baal, de Acera, de Astarte. Allí empezaron a adorar ídolos, allí metieron mujeres, prostitutas, y eso se volvió una Sodoma. Entonces ahora entendemos por qué dice la Biblia que Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, porque ahora Judá tenía un rey e Israel tenía un rey. Y entonces iban reinando en forma paralela. Por supuesto que los reyes de Judá y de Israel no reinaban todos el mismo periodo. Algunos duraban 20, el otro duraba 2, y aquel duraba 15, y el otro duraba 18. Entonces pasaban 2 reyes en Israel y había un solo rey en Judá, o pasaban 3 reyes en Judá y había 2 en Israel. Y así sucedió por mucho tiempo, por muchos años, hasta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llevó cautivos a todos los de Judá para Babilonia, pero el reinado de Israel, las 10 tribus, los asirios los atacaron y desparramaron, hicieron una diáspora de todas las tribus del norte, de tal manera que se perdieron en el mapa. Así que acá todavía llega al reinado cuando todavía las tribus están, las del norte en el norte y las del sur en el sur. Y acá reina sobre Israel. Él no está en Judá, él está en el norte. Y dice la Biblia, versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Es bueno que hagamos una pausa aquí porque esto es demasiado interesante. Ustedes saben lo que es tener un rey
por 22 años. Bueno, las monarquías en el mundo ya casi no existen, pero por ejemplo, nosotros conocemos de esta reina que acaba de morir. Ella reinó por muchos años. Eso se llama monarquía. Y nadie escoge, el pueblo no escoge a los reyes. Ellos llegan al trono por sucesión. Así que entonces, Acab llegó al trono por sucesión y la Biblia dice que él reinó 22 años y dice la Biblia en el versículo 30, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego añade una nota muy interesante. Dice, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, antes de Acab habían reinado unos cuantos reyes en Israel, pero él hizo peor que lo que hicieron los demás. Esta nota vale la pena porque nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de anarquía, donde cada quien quiere hacer lo que quiere. Estamos viviendo en un mundo de opresión, en un mundo donde se abusa del poder. Estamos viviendo en un mundo donde el pobre es pisoteado por el rico y donde existe racismo todavía en muchas partes en el mundo. Estamos viviendo en un mundo lleno de personas egoístas, de personas avaras, vanagloriosas, soberbias, desobedientes, personas infatuadas, necias. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha gente que ahora carece de sentido común por completo. Que uno los escucha hablar y uno dice, ¿qué está diciendo? O uno los ve actuar y uno dice, ¿pero qué está haciendo? Para la mente sabia e inteligente, intelectual que todavía existen, para la mente dirigida por Dios, las mentes no orientadas por el Espíritu Santo son mentes que hacen que las personas actúen de forma muy extraña. Y esto, mis queridos, no se refiere únicamente al vulgo del pueblo, estoy hablando de toda clase de personas. Nuestros países están gobernados por personas que en la mayoría no son creyentes en Dios ni le adoran. Ese tipo de personas que están gobernando el mundo se dejan regir por sus pensamientos egoístas, avaros, de venganza, de prepotencia, de poder, de orgullo, de arrogancia. Y por lo tanto, ellos que son elegidos por el pueblo, no les importa porque ellos no sienten amor por la gente. La única forma de sentir amor real por las personas es amando a Dios. Pero como estas personas no aman a Dios, entonces se comportan con las personas, con su pueblo, de la manera que ellos quieren. Y en su afán de avaricia, ególatra, en su afán de enriquecerse, se llevan por delante al que sea. Uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Uno se pregunta dónde está Dios en medio de tanta injusticia. ¿Dónde está Dios cuando los gobernantes de los países mandan a matar a personas inocentes? ¿Dónde está Dios cuando los gobernantes se roban el dinero con el cual pueden ayudar a beneficiar al pueblo que supuestamente están presidiendo? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está allí. Dios no ha abandonado. Dios no ha dejado a la suerte de la gente al mundo. No. Dios está allí. Él está observando. Él está escuchando. Él está
con ojos atentos y sabe perfectamente bien todo lo que está pasando. Entonces uno dice, pero ¿por qué una persona como Acab, que hizo peor que todos los reyes que reinaron antes de él, por qué una persona como él tiene que estar en el reinado 22 años? Es que hay que, si usted se pone a contar lo que son 22 años, wow, eso es bastante tiempo. Si estaba haciendo lo malo, ¿por qué Dios no lo quitó? Pero Dios, hermanos, tiene un propósito que nosotros no conocemos. Y en el caso de Acab y de Jezabel, Dios le dio tiempo a ambos para que se arrepintieran. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, y yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que Dios te dé tiempo para que te arrepintieras? Porque no todos nosotros nos levantamos cada día con los mismos pensamientos. Pero llegan esos momentos cuando en tu conciencia se despierta el deseo de querer hacer las paces con Dios. ¿A ti te gustaría que de repente de la noche a la mañana Dios te diga a ti, mira, se acabó tu tiempo de arrepentimiento? Dios le dio perdón a Acab 22 años en su reino para que él tuviese la oportunidad de bendecir al pueblo y de ser un buen rey. Pero él no quiso, él escogió otro camino. Y dice el versículo 31 del capítulo 16 de Primera de Reyes, necesitamos avanzar, porque le fue ligera cosa a Acab andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Bueno, ahora ustedes van a decir, ¿y quién era Jeroboam? Y es precisamente eso la razón por la cual nosotros necesitamos volver a la palabra. ¿Tú te das cuenta, mi querido hermano, amigo, que cada vez que tú tomas un texto bíblico, cada vez que yo tomo un texto bíblico y lo leo, salen a relucir otros detalles que son necesarios estudiar? Es necesario que miremos en esos detalles para tener un cuadro general, un contexto más amplio de lo que el profeta que escribió el libro quería decirnos. Nosotros en este programa no vamos a hablar acerca de Jeroboam porque no es el propósito, porque estamos estudiando Apocalipsis y nos vamos a concentrar en la vida de Jezabel y Acab. Sin embargo, desde tu casa tú puedes, en la tranquilidad de tu hogar, agarrar una concordancia, buscar la palabra Jeroboam y mirar qué fue lo que Jeroboam hizo, que dice la Biblia, que a Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y entonces dice la Biblia, añade, tomó por mujer a Jezabel. Y allí está la mujer. Ajá. El mensaje a Teatira dice, porque toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, mas no ha querido arrepentirse de su fornicación. Ahí está Jezabel. Entonces, acá, entre la gama de cosas malas que hizo delante de Dios, añadió el hecho de haberse casado con Jezabel. ¿Por qué? Allí dice la Biblia por qué. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, ¿dónde estoy? A ver, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue Acab y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, Acab pertenece
al pueblo de Dios. Él es el gobernante del pueblo de Israel. Recuerden, 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se quedaron al sur. Él está reinando para las 10 tribus que se fueron al norte. Es el pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios, son los descendientes de aquellos que salieron de Egipto, que estuvieron 40 años caminando por el desierto, de los cuales la mayoría murieron excepto por Josué y Caleb. Son los descendientes de aquellos que entraron en Canaán y que poseyeron la tierra, pero que no echaron, como Dios les había dicho, a todos los habitantes de Canaán, sino que dejaron a mucha gente viva, personas idólatras, personas que adoraban otros dioses, personas que tenían otras tradiciones y costumbres paganas, y entonces Israel se contaminó. De este Israel estamos hablando, de un Israel que viene ya con una secuela de idolatría, con una secuela de falta de consagración. Y a esto se le suma que el rey, que debería encaminar al pueblo por el camino del bien, a esto se le suma ahora que el rey Acab, en vez de hacer lo bueno, en vez de buscar la conexión, la comunión con Dios para que el pueblo también regrese a Dios, entonces no, él hace lo malo y hace peor que sus antecesores. Y entonces se casa con esta mujer Jezabel y como resultado de ese matrimonio, Jezabel influyó tanto en el espíritu de Acab, influyó tanto en la mente de Acab, que entonces Acab, en vez de llevar a Jezabel a adorar al Dios verdadero, Jezabel llevó a Acab a adorar a Baal. Lo sirvió y lo adoró, dice la Biblia. Y dice la Biblia en el versículo 32 del capítulo 16 de Primera de Reyes, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Esta Samaria es la misma Samaria a donde Jesús una vez fue, que se sentó en un pozo cerca de Samaria y una mujer samaritana vino a él y entonces él conversó con la mujer samaritana. Esta es la misma Samaria, al norte de Judá. Así que acá, Jezabel influyó tanto en la vida de este hombre de Dios, entre comillas, que lo hizo adorador a los dioses de ella, porque ella era hija del rey de los sidonios, y los de Sidón no eran el pueblo de Israel. Así que él cometió el pecado de casarse en un yugo desigual, como dice la Biblia. Muchas veces, hermanos, esto sucede casi que a diario en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. La falta de consagración lleva a los jóvenes y a las señoritas a buscar personas fuera del pueblo de Dios para entonces hacerse novios y casarse, con la esperanza de que esa persona que viene al pueblo de Dios va a convertirse y entonces va a adorar al Dios verdadero. En la Biblia, cada vez que se habla de una mezcla entre el pueblo de Dios y los impíos, siempre son los impíos los que influyen sobre el pueblo de Dios. Siempre. Así sucedió antes del diluvio, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Fue tal la amalgama, fue tal la mezcla, fueron tales los resultados que Dios decidió acabar el mundo con un diluvio, porque su pueblo, que era la sal de la tierra, dejó de sazonar el mundo. Y todo porque se mezclaron con las hijas de los hombres. Yo estoy seguro, hermano, que muchos de ellos pensaron que esas mujeres terminarían sirviendo al Dios verdadero, pero ellos terminaron adorando a sus dioses. Después Balaam, cuando fue a maldecir a Israel y no pudo maldecirlo, la estrategia de Balaam fue, para poder traer la maldición sobre Israel,
permitir que las mujeres paganas entraran en el campamento de Israel y empezaran a seducir a los hijos de Israel. Y de esa manera los israelitas, al mezclarse con aquellas a quien Balaam les proveyó junto con Balac, ellos se atrajeron la maldición sobre sí mismos. Así que lo que Balaam no pudo hacer desde afuera, lo hizo desde adentro. Es muy interesante cómo el diablo se introduce de una forma muy sutil y solapada para entonces carcomer o para entonces podrir o hacer que la fe se deteriore y de tal forma que la persona que es un adorador de Dios termina adorando a dioses paganos. Hoy día no tenemos una imagen de Baal donde la gente se arrodilla, y tampoco es que vemos que el cristiano adventista, por haberse unido a una persona pagana, va y adora a un ídolo o se arrodilla delante de una virgen. No es eso. Pero es que tampoco es necesario que se llegue hasta allá. Adorar, hermanos, no es prenderle vela a un santo. Adorar a Baal no es arrodillarse delante de una imagen. La adoración a Baal llega desde el mismo momento en que te unes en yugo desigual con un incrédulo. La adoración a Baal llega porque al unirse, entonces comienzan los roces y comienzan la falta de asistencia a la iglesia o comienza el decidir darle la palabra o la opinión o el apoyo a aquel que viene del mundo y entonces comenzar a congraciarse y a dejarse manipular. Ese es el problema. Y eso fue lo que le pasó a Acab. Jezabel, claramente, allí dice, él tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto no fue que se casaron un martes y el miércoles Acab se fue a adorar a Baal. No, tampoco fue así. Tampoco eso fue de la noche a la mañana. Pero Jezabel, seguramente con su encanto, con sus palabras, con sus seducciones, con su arte femenino, influyó. Y como dice el refrán, la gota fue cayendo poco a poco sobre la roca hasta que la quebró. Y Acab, entonces, llegó el momento en que decidió no solamente adorar a Baal, sino que le hizo un altar a Baal en un templo que había para Baal, y él mismo lo edificó en Samaria. Bueno, cuando uno piensa en eso, hermanos, uno se da cuenta de la tremenda influencia que esa mujer tuvo sobre el rey para llevarlo a que él edificara un templo a un Dios que es pagano y al cual Dios aborrecía, porque era todo lo contrario. Baal, el dios Baal para los sidonios era el dios que proveía la lluvia, era el dios que daba los frutos de la tierra. Y entonces acá, que tiene a Dios como Señor, como el creador, como el que provee, como el que sustenta, como el que produce, cambió la adoración al Dios verdadero por la adoración a este Dios pagano Baal. Y dice la Biblia en el versículo 32, versículo 33 ahora, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo no de cera, sino acera. Acera era otra diosa de los sidonios, otra diosa pagana. En otras palabras, Acab se prostituyó. Esa es la palabra. Porque cuando nosotros leemos el mensaje a Tiatira dice que esta mujer Jezabel seduce a mis siervos a fornicar. Ahora, no pensemos que la fornicación a la cual se está refiriendo Apocalipsis es una fornicación carnal. No se está refiriendo a que ellos fornicaban carnalmente con mujeres. No, se está refiriendo a la idolatría, porque lo que está haciendo acá al levantar dioses
y templos paganos, eso se llama prostitución espiritual. Esto es un término muy importante, porque la prostitución espiritual, hermanos, es simplemente estar buscando otros métodos y medios que Dios no aprueba para conseguir los resultados que nosotros queremos. Porque simplemente ponemos la fe a un lado y entonces dejamos que nuestro corazón carnal se vaya en pos de dioses ajenos. Y esos dioses ajenos pueden ser las opiniones de terceros. Esos dioses ajenos pueden ser nuestros pensamientos carnales que se orientan para tratar de buscar la solución a un problema con algo que Dios ha dicho que no lo hagas. Hoy día, por ejemplo, existe mucho la moda de estar buscando asesoría legal, abogados para todo. Tengo un problema, te meto un abogado. Me hiciste, te denuncio, te pongo un abogado y te denuncio. Y la Biblia dice clarito, así como la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, también la Biblia dice, no se presenten los hermanos de la iglesia ante juicios por cuestiones que se pueden solucionar en oración. Les estoy parafraseando. Pero hermanos, nosotros estamos acostumbrados a eso. Valga decir que nosotros violamos la ley y buscamos un abogado para que nos ayude a resolver el problema de la violación de la ley que hicimos. Eso, hermanos, se llama irse al lado contrario. Eso se llama saltar la cerca para irse al otro lado y buscar una solución fuera de la voluntad de Dios a un problema que yo mismo me ocasioné. Y dice la Biblia en el versículo 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. En su tiempo, dice, y él de Betel reedificó a Jericó, y había una maldición para cualquiera que reedificara a Jericó. Josué había dicho que era maldito el que reedificase a Jericó, que los cimientos de la ciudad los iba a echar en su primogénito y que las puertas de la ciudad las iba a colocar a riesgo de su hijo mayor. Bueno, en el tiempo de Acab reedificaron Jericó. No les bastó solamente con prostituirse, con hacer templos de Baal y adorar a otros dioses, sino que además de eso reedificaron Jericó y dice la Biblia, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, hermano, esto está bien interesante. Este mensaje a Teatira es uno de los mensajes más impactantes que tiene el Apocalipsis en cuanto a los mensajes de las iglesias. Bueno, todos son muy impactantes, pero Teatira y la Odisea, estos son un boom. Un boom. Estamos hablando de Jezabel y es inevitable que mencionemos a Acab porque Acab se casó con ella. Y les estaba diciendo yo algunas características de Jezabel y les dije también que Acab reinó 22 años sobre Israel. Y Jezabel, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, miren lo que ella hizo. Como ella era, ahora se nota pues que ella era la que mandaba, porque acá está haciendo todo lo que ella le dijo. Capítulo 18, versículos 1 al 4, vamos a leer desde el 1 al 4. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vamos a hablar más acerca de esto porque Dios en los tiempos de Acab envió al profeta Elías porque, repito, hermanos, por muy malo que se veía el panorama, por muy prostituido que estaba Acab, por muy seguidor de los consejos de Jezabel, que era una adoradora de Baal,
Dios quería salvar a Jezabel y a Acab. Así que les envió a un profeta para que escucharan la voz de su profeta, y les envió nada más y nada menos que a Elías. Y la Biblia dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria porque no había llovido. Durante el tiempo de Acab, el Señor le envió un mensaje a través de Elías para que se arrepintiera junto con todo Israel, porque todo Israel estaba prostituido, y les dijo: no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y pasaron 3 años y medio en los cuales no hubo lluvia. Entonces dice la Biblia: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 2. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, imagínense ustedes lo que Jezabel hacía, mientras Acab estaba ocupado en prostituirse, en adorar otros dioses y hacerle templo a los dioses paganos, por el otro lado Jezabel estaba acabando con los profetas de Dios. O sea, Jezabel tenía en mente una sola cosa: acabar con el culto a Jehová. Y Acab se estaba prestando para eso. Él permitía que Jezabel hiciera su voluntad. Por eso en el mensaje de Teatira el Señor dice: tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel haga y deshaga sin que sea mi voluntad. Vamos a continuar el texto porque esto no va a terminar hoy, por supuesto. El próximo lunes vamos a seguir con el mensaje a Teatira. Y dice la Biblia, versículo 4 del capítulo 18 de Primera de Reyes: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Así que Jezabel, una de las cosas que ella hacía era perseguir a los profetas de Dios. Hoy día, hermanos, nuestra iglesia cuenta con el espíritu de la profecía. Y cualquier persona que se levante a perseguir, a negar, a pelear, a tratar de anular lo que el Señor le ha dado a esta iglesia a través del espíritu de la profecía, está haciendo el mismo trabajo de Jezabel. Está tratando de destruir al profeta de Dios. Este mensaje a Teatira es un mensaje que se aplica demasiado directo a nuestra generación. Y para seguir hablando un poquito acerca de Jezabel, no solamente ella mataba a los profetas de Jehová, sino que también sustentaba a los profetas que eran de Baal y de Acera, y eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 19, donde dice: cuando Elías, vamos a leer esta historia después, vamos a explicar todo en detalle, pero les voy a leer este versículo. Elías le dice a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, imagínense, 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Allí tenemos otra vez la autoridad de Jezabel y el abuso de poder. Eso no es nuevo. Esto que estamos viviendo en esta época no es nada nuevo. Ya en los tiempos de Elías había abuso de poder. ¿Cómo es posible que el pueblo está pasando hambre porque no hay lluvia ni rocío por 3 años y Jezabel tiene su casa llena de alimentos, de tal forma que ella alimenta a 850 profetas que le rinden culto a Baal y a Acera? Mientras que el pueblo de Dios se muere de hambre. Y no solamente eso, sino que Acab, siendo el rey de Israel, siendo a quien Dios colocó allí, él permite que Jezabel haga su voluntad. Bien, hermanos, qué lástima, se nos acabó el tiempo.
Pero el próximo lunes vamos a continuar. El lunes vamos a estar acá a las 9 de la noche hora este, 8 de la noche hora Colombia, a través de su radio Fe y Armonía. El mensaje a Teatira va a seguir y vamos a entonces a mirar por qué dice la Biblia que los ojos de Jesús eran como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. También vamos a mirar por qué dice la Biblia que el Señor le dio tiempo a Teatira para que se arrepienta. Vamos a ver el mensaje de Teatira en su totalidad hasta llegar a la promesa y luego vamos a entrar a continuar con el mensaje a Sardis, después a Filadelfia y después a la Odisea. Vamos a estar un tiempo estudiando el Apocalipsis. Por ahora, aquí dice, pido oración por mi hijo Daniel Sánchez. Esto es el doctor José Sánchez, el director de Fe y Armonía. Que Dios extienda su gracia y su misericordia, y si es su santa y divina voluntad, pase su mano sanadora sobre su cerebro y en cada parte de su cuerpo. Que mi Dios nos dé la victoria en Cristo, nos proteja de los ataques que está propinando Satanás en nuestra familia. Amén. Vamos a orar a mi querido hermano a José, doctor Sánchez Barón, por su hijo Daniel. Y vamos a orar también por cada petición que se está haciendo por allá en Facebook. Quiero saludar a los que están conectados. Familia Rodríguez, Perusquia y Perusquia Hamilton, por favor oren por mi familia, por mi hijo Edson y por mi sobrina Liz. Leo Torrealba, sigue adelante mi apreciado hermano, que el Señor le bendiga y te guarde siempre, amén. Mi hermano Leo, muchísimas gracias. Estamos orando por las peticiones que ustedes están haciendo. Gracias a los que están viéndonos desde Chetumal, México. Gracias a aquellos que se conectan desde Colombia, a los que se conectan aquí en Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por estar allí. La verdad, hermanos, el único propósito es regresar a la palabra y entonces que nosotros podamos hacer conciencia, hermanos, de lo que está pasando para que podamos estar listos, porque el Señor Jesús pronto va a venir y necesitamos estar listos para cuando Él venga por segunda vez. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga y cualquier petición que usted tenga en su corazón, Dios lo sabe. Él puede leer nuestra mente, Él sabe exactamente lo que usted quiere. Vamos a orar. Damos muchas gracias, Padre Santo, por tu bendición de permitirnos en tu voluntad que tengamos este programa acerca del estudio del Apocalipsis, el programa Volvamos a la Palabra a través de esta bendecida radio Fe y Armonía. Señor, queremos poner en tus manos a la familia del doctor José Sánchez, nuestro hermano, director de Fe y Armonía, que está en Colombia, especialmente a su hijo Daniel, para que tú, Padre, puedas obrar en su mente, en su cuerpo, en su salud en general. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y nosotros confiamos plenamente en ti. Siempre hay victorias en Cristo. Y tú has dicho, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que confiamos en esa promesa y te ponemos en tus manos a nuestro hermano José Sánchez, a su esposa, a sus hijos, para que tú, Padre, puedas arroparlos, abrazarlos, bendecirlos y ellos se sientan consentidos por ti. También pedimos, Señor, por aquellos que están en Chetumal, por nuestro hermano Gaspar, que también está pidiendo oración por su familia, para que tú les bendigas, para que tú les ayudes, les fortalezcas y les puedas dar, Señor, conforme a los deseos de su corazón. Agradecemos a aquellos que están conectados, agradecemos el mensaje de tu palabra. Señor, obra en nosotros una reforma y un revivamiento y que querramos obedecer tu palabra. Que deseemos vehementemente, Señor, andar por tus caminos y seguir tu voluntad. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú, Padre, estás allí y que tú eres una mano de bendición siempre para nosotros y confiamos en que tú, Padre Santo, vas a seguir obrando tu voluntad en nosotros. Pedimos por los gobernantes del mundo, pedimos por las personas del mundo entero. Hay mucha enfermedad en el mundo, hay mucho caos, hay mucho problema, hay mucha drogadicción, prostitución, homicidios, suicidios. Hay también demasiado egoísmo, arrogancia,
y pare usted de contar, Señor. Pedimos, Padre, por el mundo. Y si tú tienes que interceder, Señor, y venir, por favor, ven. Pero ya no permitas más el sufrimiento, el dolor, la muerte, la angustia, el estrés que estamos todos pasando debido a los malos manejos que hacen nuestros gobernantes, también nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros familiares. Ay, Señor, es un clamor que elevamos a ti para que tú, Padre, puedas interceder y librarnos, Señor, de este mundo de pecado. Quisiéramos de todo corazón que todo el mundo respondiese a tu llamado, pero lamentablemente eso no va a suceder. Y Señor, por favor, atiende nuestro clamor, porque esta infección de pecado, Padre, afecta a todo el mundo. Y nosotros los que te servimos queremos ver tu rostro, queremos tener la oportunidad de vivir contigo por la eternidad si es tu voluntad. Que en tu misericordia nos puedas salvar y que en tu gracia, Señor, nos puedas dar la bendita oportunidad de contemplar tu rostro y alabarte por el resto de la eternidad. Nos ponemos en tus manos esta noche. Danos un buen descanso, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche para todos. Muchas gracias por estar allí. Bendiciones. Nos vemos el lunes. Volvamos a la palabra.